Cada vez que hablas con una mujer sin saber lo que despierta su cerebro primitivo, quedas atrapado en la categoría de los hombres olvidables. Crees que es tu ropa, tu físico o tu dinero lo que importa. Pero la realidad es más cruel y más oscura. Lo que define si entras en su memoria o te borra al instante, no son tus cualidades externas, sino la manera en que tu presencia activa su instinto. Y esa activación no nace de la lógica, no nace de tus virtudes, nace de un código biológico que Maquiavelo habría comprendido con precisión, porque siempre supo que los humanos no se rigen por moralidad, sino por poder, miedo y deseo. Tú eres observado, analizado, clasificado en fracciones de segundo, y si no aprendes a usar la palabra prohibida, la única palabra que excita su interés más profundo, siempre serás uno más entre la multitud de hombres que la buscan sin jamás encender en ella esa chispa de obsesión. Cuando un hombre se muestra demasiado disponible, cuando se ofrece sin estrategia, cuando expone todas sus cartas en el primer movimiento, mata la tensión antes de que empiece. El error más común es creer que la mujer te valora por la entrega. La verdad es que la entrega gratuita destruye la percepción de valor. Es la escasez, el misterio, lo que hace que algo sea irresistible. Piensa en un rey. Si un rey sale a las calles suplicando que lo sigan, nadie lo respetará. Pero si ese mismo rey aparece poco, con presencia medida, con palabras exactas, los hombres tiemblan solo con su silencio. Lo mismo ocurre contigo. Cada vez que estás disponible de inmediato, cada vez que respondes sin pausa, cada vez que intentas demostrar cuánto vales con exceso de palabras, estás destruyendo la tensión que podría haberte convertido en inolvidable. El cerebro de una mujer está entrenado para detectar rareza, fuerza silenciosa, señales de poder interno. Sus instintos no buscan al hombre que ruega, buscan al hombre que hace que otros lo sigan sin tener que alzar la voz. Buscan al hombre cuya energía pesa más que su físico, al hombre que no se entrega porque sabe que lo que da es un privilegio. Y aquí está la primera verdad que debes tatuar en tu mente. No es lo que dices, es cómo controlas el espacio. No es cuánto hablas, es lo que tu silencio provoca. El silencio correcto es más excitante que 1000 frases, porque el silencio obliga a su mente a llenar los vacíos, y cuando ella llena esos vacíos con su imaginación, ya ha empezado a obsesionarse contigo. Piensa en todas las veces que ella ha hablado con hombres que intentan entretenerla, hacerla reír, impresionarla. Al principio sonríe, asiente, juega el juego, pero horas después, ¿qué queda en su memoria? Nada. El cerebro descarta lo predecible, lo reemplazable. Pero cuando se encuentra con un hombre que dice menos, que se mueve más despacio, que observa en lugar de correr a llenar cada pausa, ocurre algo distinto. Ella empieza a sentir. Y el sentir, no el pensar, es lo que la atrapa. Tu valor no se mide por los datos que le das sobre tu vida, se mide por la tensión que logras crear en su cuerpo. Y esa tensión no depende de frases ensayadas, depende de un principio maquiavélico, que el poder se ejerce mejor cuando no se muestra todo de una vez. Imagina esta escena. Ella entra en una habitación donde todos los hombres la observan. Algunos sonríen demasiado, otros hacen chistes forzados, otros buscan su mirada como si dependieran de ella. Y luego estás tú. No te abalanzas, no sonríes sin necesidad. Tu mirada es firme, pausada, tranquila. No necesitas mostrar aprobación, no te inclinas hacia ella, no compites. Es ella quien empieza a preguntarse quién eres, no por lo que dijiste sino por lo que no dijiste. En su mente, el misterio se activa como un veneno lento, y el misterio, hermano, es la raíz de la obsesión. Maquiavelo lo habría explicado con simpleza. Los hombres obedecen más al miedo que al amor. En la seducción, el equivalente es la inquietud. Ella debe sentir que tu atención no está garantizada, que tu validación no se regala, que tu energía no es ilimitada. Cuando logras que se pregunte qué estás pensando, por qué callas, por qué no la miras como los demás, ella empieza a moverse hacia ti. Y aquí surge el error que mata a la mayoría de los hombres. Apenas perciben esa atracción, la entregan toda de golpe, empiezan a escribir sin parar, a responder en segundos, a demostrar su interés con una intensidad que no deja espacio para el misterio, y en ese momento se vuelven previsibles, y lo previsible se olvida. El poder está en lo que retienes, no en lo que das. Cada palabra que pronuncias debe tener el peso de la escasez, como una moneda rara.
como un secreto peligroso, porque la mujer que sientes frente a ti no está evaluando si eres bueno o malo, está evaluando si eres diferente. Su sistema nervioso está programado para detectar lo extraordinario. El 99% de los hombres hacen lo mismo, preguntan lo mismo, cuentan lo mismo, se muestran de la misma manera. Tú debes ser la anomalía, la excepción, y eso no se logra intentando ser gracioso o diferente de forma superficial. Eso se logra entendiendo que la comunicación más poderosa es la que deja vacíos, la pausa que corta el aire, la mirada que sostiene un segundo más, la media sonrisa que no explica nada. Eso provoca que su mente se encienda con 1000 preguntas, preguntas que giran en su cabeza como un eco. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué me miró así? ¿Por qué se fue cuando más divertida estaba la conversación? Esa incomodidad es oro puro, porque lo que no se resuelve obsesiona, lo que no se explica atrae, lo que no se completa persiste, y ahí empieza la diferencia entre un hombre ordinario y tú. Pero aquí está la advertencia. Si tu ausencia no está respaldada por poder real, si tu silencio es solo vacío, ella lo sentirá como debilidad. El misterio no es ignorancia disfrazada, el misterio verdadero es control. Para que tu silencio pese, tu mirada debe mostrar propósito. Para que tu ausencia intrigue, tu vida debe estar llena. No puedes desaparecer esperando que ella piense en ti mientras no haces nada. Debes desaparecer porque estás construyendo algo más grande que ella, algo que la obliga a imaginar dónde estás y por qué no la necesitas. Eso es lo que transforma la ausencia en atracción. Ahora escucha con atención, porque aquí está la trampa en la que caen los hombres ingenuos. Creen que para gustar deben estar siempre presentes, atentos, entregados. Creen que mostrar disponibilidad es igual a mostrar amor. No entienden que la biología femenina no responde a la lógica del amor, responde a la lógica de la atención. Cuando estás siempre presente, eliminas el riesgo, y cuando no hay riesgo, no hay valor. Lo que se obtiene sin esfuerzo se desprecia, lo que cuesta, lo que se teme perder, se atesora. Por eso debes aprender a controlar el recurso más valioso, tu atención. Tu atención es la moneda más poderosa que existe. Cuando la das sin filtros, la devalúas. Cuando la administras como un tesoro, despiertas respeto. Y cuando la retiras en el momento de mayor intensidad, creas adicción. Igual que una serie que corta en suspenso, igual que una historia que se detiene antes de resolverse, su mente quedará atrapada en la necesidad de cierre. Y tú te convertirás en ese cierre imposible de alcanzar del todo. Ese es el principio maquiavélico aplicado al deseo: dar lo justo para despertar hambre, retirar lo suficiente para que la hambre nunca se sacie. Piensa en esto. Cuando has deseado más algo, cuando lo tuviste al alcance total o cuando casi lo tuviste y se escapó, el deseo no crece en la abundancia, crece en la escasez, no en lo fácil, sino en lo incierto. Por eso la palabra que aún no te revelo tiene tanto poder, porque está diseñada para sembrar esa incertidumbre en su mente, para hacer que sienta sin saber por qué, para obligarla a pensar en ti, cuando no estás. Y lo más importante, esa palabra no funciona como un truco vacío, funciona solo cuando tú encarnas el hombre que no se entrega entero, sino que deja espacio para que ella imagine, para que ella trabaje, para que ella se esfuerce. El mundo moderno está lleno de hombres que hablan demasiado, que muestran demasiado, que creen que la mujer se enamorará de sus logros, o de sus frases, y todos terminan olvidados porque no entendieron que la atracción no se negocia con argumentos, se impone con tensión. La mujer que se siente intrigada no puede apagarlo. La mujer que siente que no logra descifrarte, que no logra atraparte, se obsesiona, y tú en ese momento, te conviertes en el hombre que deja huella. Ahora quiero que imagines algo. Imagina que no estás ahí para perseguir, ni para rogar, ni para entretener. Imagina que cada vez que hablas, lo haces con la precisión de un cirujano. Tus palabras no buscan llenar el aire, buscan sembrar. Tus silencios no son vacíos, son armas. Tu mirada no pide, dicta. Tu energía no se derrama, se concentra. ¿Qué mujer podría olvidar eso? Ninguna. Porque su cuerpo reconoce algo que no puede explicar. Reconoce peligro controlado, dominio en calma. Y ese reconocimiento es la raíz más antigua del deseo. Aquí, hermano, es donde empieza tu transformación. Debes aceptar que ya no eres el hombre que se entrega por completo al primer encuentro. Debes matar la versión de ti que cree que la intensidad sin medida es amor, porque el amor verdadero nace del respeto,
Y el respeto solo surge cuando el hombre conoce su valor y lo defiende con disciplina. No puedes seguir buscando ser recordado por lo que das, sino por lo que haces sentir. Y lo que haces sentir, no son tus frases, sino la tensión entre lo que das y lo que retienes. Esta es la primera mitad del camino. Todavía no has escuchado la palabra, pero ya intuyes su poder, porque cada segundo que pasa sin revelarla aumenta tu hambre de saber, y ese mismo mecanismo es el que ella sentirá contigo. No es casualidad, no es un truco, es biología. El misterio es más fuerte que la certeza, la ausencia es más fuerte que la presencia continua, el silencio es más fuerte que las explicaciones infinitas, y la palabra que cambiará todo se apoya en este principio maquiavélico eterno. Ahora quédate conmigo, porque en la segunda mitad entrarás en el corazón del secreto. Ahí comprenderás cuál es esa única palabra que excita el interés de una mujer y cómo usarla para que nunca pueda olvidarte. Pero antes debías comprender esto: la obsesión no nace de lo que das, sino de lo que retiras. El deseo no nace de lo que explicas, sino de lo que ocultas. Y tú, si realmente quieres ser inolvidable, debes dominar la disciplina más difícil de todas: dejar que tu silencio pese más que las palabras de 1000 hombres. Has recorrido el umbral del misterio y lo has comprendido. No es la abundancia la que enciende el deseo, sino la tensión. No es la lógica la que atrapa a una mujer, sino el eco de lo no dicho. Ahora estás listo para lo que muchos nunca entenderán, para lo que muy pocos hombres descubrirán en su vida. Existe una palabra, una sola palabra, que funciona como la llave de una cerradura invisible. No es mágica en sí misma. Su poder reside en la forma en que la pronuncias, en el momento en que la sueltas, en la atmósfera que construyes alrededor de ella. Esa palabra no es un halago, no es un cumplido, no es una mentira disfrazada de poesía. Esa palabra es la semilla del enigma, el detonador de la obsesión, y tú la usarás como un rey que conoce el filo de su espada. Pero antes de escucharla, debes comprender por qué funciona. El deseo humano no se alimenta de lo obvio, sino de lo incierto. La mente femenina busca señales de valor oculto, indicadores de rareza que no cualquiera puede ofrecer. Cuando un hombre dice lo que todos dicen, muere en la multitud. Cuando un hombre se atreve a alterar el marco, a usar una sola palabra que rompa la rutina, se convierte en un incendio. Esa palabra es un espejo oscuro. Ella no sabe si la refleja a ella o te refleja a ti, pero la obliga a mirar. Es simple, pero pesa como hierro caliente en la piel, y cuando la sueltas en el momento exacto, no importa cuántos hombres intenten competir, su mente quedará atada a ti. Los hombres débiles usan palabras para adular. Dicen hermosa, preciosa, encantadora, palabras que cualquier desconocido en redes sociales lanza al azar. Esas palabras están muertas, no despiertan nada porque son esperables, abundantes, gratuitas. El secreto está en pronunciar una palabra que no halaga, sino que altera. Una palabra que siembra en ella la sensación de que ha sido vista de una manera que nadie más puede ver. Una palabra que la haga detenerse y pensar, ¿qué quiso decir? Esa pausa mental es la grieta por donde entras a su inconsciente. Esa palabra es interesante. Sí, interesante. Simple, directa, aparentemente inofensiva, pero bajo tu control, se convierte en un arma de poder, porque no es lo mismo llamarla hermosa que llamarla interesante. Hermosa se refiere a lo obvio, lo visible, lo que miles ya han visto. Interesante se refiere a lo oculto, a lo particular, a lo que solo tú percibes. Hermosa halaga, interesante intriga, hermosa es consumo rápido, interesante es reflexión, hermosa termina la conversación, interesante la abre, hermosa la coloca en un pedestal común, interesante la obliga a cuestionarse qué viste en ella que no había notado, y en ese cuestionamiento nace el veneno lento del deseo. Imagina este escenario: ella habla de su trabajo, de su rutina, de algo trivial. Cualquier hombre normal le diría qué bien, qué increíble, qué genial. Palabras vacías. Tú, en cambio, escuchas con calma, observas, y en un momento sueltas la palabra interesante. Nada más, sin explicación inmediata, sin adornos. La palabra cae como un susurro cargado de peso. Ella sonríe, duda, te pregunta, ¿por qué interesante? Y ahí está el truco. No respondes de inmediato, dejas el silencio flotar, dejas que su mente llene el vacío. Cuando al fin hablas, das una razón inesperada, algo pequeño pero único que percibiste.
Esa combinación, pausa, misterio, detalle, se graba en ella, porque ya no se trata de un halago barato, se trata de que alguien la vio de una manera distinta. La mente humana está programada para obsesionarse con lo que no entiende del todo, y la palabra interesante, bajo tu control, es un espejo roto, no define, insinúa, y no encierra, abre, no entrega, provoca, y al usarla, le das el mensaje más maquiavélico de todos: te veo, pero no por lo que tú crees, te observo más allá de lo obvio, y todavía no te revelo todo lo que pienso. Ese mensaje la enciende porque la obliga a trabajar, a esforzarse, a intentar descifrarte. Mientras los demás le entregan validación inmediata, tú la dejas en suspenso. Mientras los demás le dicen lo que ya sabe, tú insinúas algo que no entiende. Esa diferencia es suficiente para clavarte en su memoria. Recuerda lo que enseñaba Maquiavelo: el poder no está en lo que das, sino en lo que haces que los demás imaginen. Cuando dices hermosa, entregas un regalo barato que se olvida. Cuando dices interesante, entregas un acertijo que persiste. Su mente lo llevará consigo al salir, al acostarse, al despertar. Pensará: ¿qué quiso decir? ¿Por qué lo dijo así? ¿Qué vio en mí? Y cada vez que repita esas preguntas, estarás más presente sin estarlo. Esa es la verdadera obsesión. Pero cuidado, la palabra por sí sola no basta. Debe estar respaldada por tu energía, por tu calma, por tu capacidad de sostener el silencio. Si dices interesante como un hombre inseguro, se pierde el efecto. Si lo dices con calma, con presencia, con una ligera sonrisa que no revela nada, la palabra se transforma en un arma. No es la palabra en sí, es el marco en el que la colocas. Piensa en ella como una daga. En manos de un niño es un juguete inútil, en manos de un maestro es un filo letal. Tú debes ser el maestro. Ahora entiende esto: cada vez que pronuncias esa palabra, debes hacerlo como quien deja caer una piedra en un lago, no con prisa, no con ruido, sino con precisión. Debes soltarla y dejar que las ondas se expandan por sí solas. Ella preguntará, insistirá, buscará explicaciones, y tú debes decidir si se las das o si dejas que siga pensando. Esa es la danza. A veces respondes con un detalle inesperado, otras veces simplemente sonríes y cambias el tema. Lo importante es que nunca entregues todo. La palabra debe ser semilla, no cosecha inmediata. Lo fascinante es que, a diferencia de cualquier otro halago, esta palabra nunca se desgasta, porque hermosa puede perder sentido, pero interesante siempre abre nuevas puertas, siempre puede significar algo distinto, siempre deja espacio para la imaginación. Por eso es peligrosa, por eso funciona como llave, porque no es un fin, es un inicio, y toda mujer, incluso la más segura, desea ser vista como algo más que lo evidente. Cuando le dices hermosa, la igualas a miles. Cuando le dices interesante, la separas de todas, y ese contraste es adictivo. Ahora escucha la advertencia final: no abuses. La fuerza de la palabra está en su escasez. No debes usarla cada minuto, ni con cada frase. Debes usarla como un conjuro reservado, como un veneno medido. La repetición mata el misterio. La administración lo convierte en poder. 1 o 2 veces en el momento exacto valen más que 100 veces al azar, y cuando lo haces bien, verás la reacción: un leve cambio en su mirada, una respiración distinta, una inclinación hacia ti. No son palabras lo que responden, es su cuerpo, su inconsciente. Y aquí llegamos al cierre. Ahora comprendes lo que la mayoría nunca sabrá: no son tus regalos, no son tus frases ensayadas, no son tus esfuerzos desesperados los que la harán recordarte. Es tu control, es tu misterio, es tu capacidad de usar la palabra adecuada, en el momento adecuado, con el silencio adecuado. Esa palabra es interesante. Pronúnciala con calma, con peso, con intención. Hazla tu arma secreta, y descubrirás que mientras otros hombres son olvidados, tú permanecerás. Maquiavelo lo habría dicho con frialdad: el príncipe no necesita ser amado por todos, necesita ser temido por los correctos. En la seducción, tú no necesitas la atención de todas, necesitas la obsesión de una, y esa obsesión no se logra entregando todo, sino abriendo una grieta que nunca se cierra. Esa grieta es el misterio, y la herramienta para crearla es esta palabra que ahora guardas como un secreto prohibido. Nunca olvides esto: la mujer no recordará todo lo que le digas,
pero jamás olvidará cómo la hiciste sentir, y si logras que se sienta intrigada, confundida, curiosa, atrapada en la necesidad de descifrarte, ya has ganado, y todo eso empieza con una sola palabra. Ahora la elección es tuya. Puedes seguir siendo uno más, usando los halagos muertos que todos usan, mendigando atención y siendo olvidado, o puedes aplicar el secreto maquiavélico, convertirte en el hombre que no se explica, que no se entrega, que no se repite, el hombre que deja huella con una sola palabra. Y si has llegado hasta aquí, sabes lo que debes hacer, no retrocedas, este es tu momento, porque hay algo más. Este conocimiento no es para todos, no todos pueden sostener la disciplina de ser diferentes, de ser raros, de ser escasos, pero si has escuchado cada palabra y sientes que esto era lo que necesitabas, entonces ya eres parte de los pocos que entienden. Y si quieres seguir recibiendo las verdades que nadie más se atreve a decir, si quieres seguir afilando tu mente como una daga, y tu presencia como una sombra, tienes que unirte al círculo. Suscríbete ahora a Tractor. No lo tomes como un clic, tómalo como un juramento, un pacto de poder, porque los que no lo hacen quedan condenados a repetir la mediocridad, y los que lo hacen entran en el territorio reservado de los hombres que son recordados para siempre. Tú eliges quién serás, hazlo ahora.